Bien, agradecemos a nuestro Señor por esta serie de estudios de eclesiología y vamos a mirar la adoración en la iglesia. Y comenzaremos con esta primera parte donde vamos a hablar sobre las actividades de la iglesia y cuáles son estas actividades que se desarrollan y están aquí en la palabra del Señor. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, donde nos habla de estas actividades. Ciertamente la iglesia tiene muchas actividades, pero estas son las fundamentales que tiene que tener cada iglesia local. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos el nacimiento de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Aquí fue el descenso del Espíritu Santo y esto ocurrió en Pentecostés. Pentecostés forma parte de 3 fiestas judías muy importantes en las cuales el pueblo de Israel sí o sí tenía que asistir a Jerusalén. Habían otras fiestas, pero no eran obligatorios asistir a Jerusalén. Entre ellas estaba primeramente la Pascua. Inmediatamente después de la Pascua venían los panes sin levadura. A partir de la Pascua se contaba 7 semanas y allí venía la fiesta de Pentecostés. Y la otra fiesta muy importante que era en octubre era la de los tabernáculos. La Pascua y los panes sin levadura ocurría entre marzo y abril y la fiesta de Pentecostés ocurría en junio. La gran mayoría de los judíos asistían a estas fiestas y eran multitudes, algunos decían entre 2 y 3 millones de judíos que asistían. Entonces, en esta fiesta Dios inició allí la iglesia, tuvo comienzo la iglesia. Como ustedes saben, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos como Pedro predicó un gran mensaje y se convirtieron, dice las Escrituras, 3.000 personas. Después, un poquito más adelante, se convirtieron 2.000 más y eran 5.000 hombres, 5.000 varones. Entonces era una gran multitud y allí Dios dio inicio a la iglesia primitiva. Y estas son las actividades que vemos que se desarrollaron. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En el versículo 42, aquí está lo que especialmente la iglesia hacía inmediatamente que se fundó. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que vemos aquí es un orden y sabemos que el orden dentro de las Escrituras es un orden preciso, exacto, no es al azar. Y este orden es muy importante, como vamos a ir viendo. Primero está la doctrina de los apóstoles, que tiene que ver con la palabra del Señor. ¿Cada cuánto se reunían? Dice allí en el versículo 2:46,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí este partimiento del pan no es la cena del Señor, sino que era una comunión entre todos. Aquí vemos cómo la iglesia se reunía, dice, cada día. Vamos a mirar estos puntos que son fundamentales que la iglesia, cada iglesia local tiene que tener, que tiene que practicar, que se tiene que ver en sus reuniones. Y primeramente dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra perseverar significa una fidelidad inamovible, enfocada en un cierto curso de acción. No se movían de esa actividad, era fundamental para ellos. Ellos continuaban en la doctrina, en la enseñanza, y esto lo hacían cada día. Imagínense esa gran multitud, algunos dicen hasta 20.000 personas. Imagínense, ¿no? Estar escuchando el mensaje y lo que ellos querían era seguir siendo instruidos en esta doctrina. La palabra doctrina viene del griego didache y significa instrucción, enseñanza. Y ellos estaban deseosos de conocer la palabra del Señor. Sabemos que también hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas. 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrina falsa, hay doctrina de demonios. Por eso el creyente debe constantemente estar aprendiendo, siendo enseñado desde la iglesia, y por eso es muy importante. En este caso, los que enseñaban eran los apóstoles. Este mundo rechaza el escuchar la verdad, rechaza la palabra del Señor y no tiene problema en escuchar doctrinas humanas, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Esto es lo que vemos en este mundo, ¿no? Hay muchas personas de este mundo que tienen un problema serio, muy serio con la sana doctrina. La rechazan, no la quieren, la detestan. Es la doctrina que vemos aquí en la palabra del Señor. O sea, no quieren venir a la palabra del Señor y se basan en filosofías, en enseñanzas puramente humanistas. Entonces, lo que vemos acá es que la prioridad de esta iglesia era ser nutridos con la Escritura. Allá en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, fíjense cómo es el recién convertido. Un recién convertido busca, desea, anhela la palabra del Señor. Si hay creyentes que no desean la palabra del Señor, hay que empezar a dudar, ¿no es cierto?, que son verdaderos creyentes. Leemos allí en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Y un poquito más adelante dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento es cambiar de opinión, esto es lo que significa. ¿Y cuál fue el concepto de que ellos cambiaron? Acuérdense que ellos terminaban prácticamente de gritar en cuanto a la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale? Y sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de Él, decían. Y cómo escogieron a Barrabás en vez del Señor Jesucristo. Escogieron a un homicida, un asesino. Esto fue el mensaje que les dio el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Tocados por el Espíritu Santo, estos cambiaron su opinión en cuanto a Cristo. Vinieron al Señor Jesucristo. ¡Qué humillación, qué obra de Dios en sus vidas! En 1 Pedro
2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y esto es lo que hace un niño cuando recién comienza su etapa en esta vida. Cómo busca la leche, ¿no? Cómo desea la leche de la mamá. Así es un niño en los comienzos de la vida espiritual. Desea la palabra del Señor. Él busca, anhela nutrirse con la palabra del Señor. Y estos querían continuar con esta enseñanza. Ni siquiera quisieron moverse de ese lugar. Acuérdense que eran miles y miles de personas que vinieron de lugares lejos para esta fiesta muy importante de Pentecostés, que era obligatorio asistir allí. Entonces allí el Señor obró grandemente a través de sus siervos y gran multitud se convirtieron. Como dijimos, un niño es semejante a aquel que se ha convertido, pero también, ¿por qué ellos buscaban? Por la ignorancia, por ese desconocimiento. No hay nuevos convertidos arrogantes, sábelo todo. Es medio raro, ¿no es cierto? Cuando vemos sábelo todo, que ya lo conocen todo. No, hay una humillación, hay allí un deseo, un anhelo de aprender, porque sabe que no conoce nada, no sabe nada. Leamos en Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ellos querían aprender más y más de la verdad para seguir creciendo, pero no solo para esto, sino también para ser instruidos, para llevar el mensaje a sus seres queridos, aquellos que tal vez quedaron allá de donde ellos vinieron, para poder ayudarles y para poder decirles las verdades que encontramos en la palabra del Señor. Por eso es tan importante que desde la iglesia se esté enseñando sana doctrina. Esto es la función de los pastores, la función del pastor maestro que tiene de enseñar. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios ha dado este don del pastor de enseñar la palabra del Señor, exponer la palabra del Señor. Y como dijimos, la doctrina, la sana doctrina, es atacada. ¿Por qué es atacada? Porque no quieren reconocer el pecado. El pecado es algo que la sana doctrina, va a mostrar, va a desarrollar, va a apuntar sobre el pecado del ser humano. Vivimos en un mundo que al ser humano lo trata como inocente, sin culpa, que es buenito, que no hace mal a nadie. Pero la palabra de Dios es como una espada, dice las Escrituras en Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Es como una espada que atraviesa el alma, dice, las coyunturas y los tuétanos, pues ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor muestra la pecaminosidad del ser humano y esto no quiere. El ser humano rechaza la sana doctrina, rechaza el encontrarse frente a frente con Dios. Por eso escoge una diversidad de doctrinas falsas, doctrinas de demonios, que le hacen sentir bien al ser humano, le hacen sentir confortable. Entonces no busca la palabra del Señor. Lean Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Y dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos o los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El ser humano no tiene luz, busca
algo que no le hable de su pecado, que no trate con su alma. Por eso no quieren buscar la sana doctrina. Por eso odian la sana doctrina, porque se conforman con su pecado. Hay cuantas inmoralidades, perversidades en este mundo. Hasta hay muchos que se llaman a sí mismos creyentes, pero no quieren ni encontrarse con la sana doctrina. Le gusta el entretenimiento, le gusta la diversión, le gusta aprender, en fin, muchas otras cosas, pero la sana doctrina que habla del pecado, habla allí de su condición delante de Dios, por eso no lo quieren escuchar. En Juan 17:14 Jesús dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo ¿qué? Los aborreció. ¿Por qué nos aborrecen? Porque vamos directamente hacia el problema principal del ser humano, es su pecado. Hoy vemos como muchas iglesias que ni tratan el tema del pecado. Mencionan otra cosa, enseñan otra cosa, pero el tema del pecado no lo tratan, no hablan de su relación con Dios. Por eso en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 23 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El ser humano nos quiere escuchar en cuanto al pecado. Rechazan el nuevo nacimiento, rechazan la condenación, rechazan el infierno. No quieren escuchar en cuanto al arrepentimiento de sus pecados y de hacer cuentas delante de Dios, porque odian la sana doctrina. Y bueno, veo otras iglesias evangélicas donde uno dice: ¡bah! Está repleto. ¿Pero qué hay allí? Falsedad, falsa doctrina. Están siendo engañados. ¿Pero con qué le entretienen? ¿Con qué lo sujetan? Con promesas que no pueden cumplirlas, ¿no es cierto? Prosperidad, sanidad, unción, tantas cosas, tantas mentiras, ¿no? Que el diablo mete en la cabeza de aquellos para no humillarse delante de Dios. En Salmo 51:5 decía David cuando fue tocado por el Señor: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Salmo 51:7 David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, si cada pecador pudiese decir esto, ¿no? Si pudiese venir al encuentro con el Señor y no conformarse con tanta sencillez de lo que enseñan en este mundo, lejos de la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermanos, por la salvación que Dios nos ha dado. No es una gran bendición, no es un privilegio de parte de nuestro Señor conocer la verdad, conocer la sana doctrina. Cuando estamos hablando de la doctrina apostólica, estamos hablando de la palabra de Dios, que el Señor en su gracia nos hizo conocer, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, cuánta necesidad tiene cada iglesia de perseverar, de no dejar de enseñar la Escritura en cada domingo que se predica, ¿no? Y esto es lo que falta en muchas iglesias. Segundo punto, dice: perseveraban en la comunión. Acuérdense que el orden no es como dicen las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. No, señor, en este no es así. El orden es muy importante.
El segundo que vemos es comunión, pero no podemos tener comunión sin tener primeramente la doctrina. La sana enseñanza es primeramente antes que la comunión. Allí dice, y perseveraban, en el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. La palabra griega para comunión es koinonía, que significa compañerismo, amistad. Pero esto va más de una simple amistad. Si fuese solamente tomar té y darse la mano después que se termina la reunión o durante la reunión, estamos hablando de algo que realmente ofende a esta palabra, ¿no es cierto? Comunión. Y acá es una comunión profunda, indisoluble. Y sabemos que hay una fachada de cristianismo, hay una fachada que este mundo aparenta, ¿no es cierto?, en cuanto a su comunión. Pero el cristianismo no es fachada, el cristianismo es comunión íntima, es una relación que aún se usa en el matrimonio. Podemos imaginarnos esa comunión tan profunda que tenemos entre los hermanos. Es un verdadero compañerismo, es una amistad, es un compañerismo práctico, es una comunión aún de compartir lo que nosotros tenemos, de ver al hermano necesitado y compartir con su necesidad. En fin, hay muchas cosas en las cuales compartimos con los hermanos. ¿En cuanto a qué? Bueno, vamos a pensar un poquitito. ¿Qué compartimos con los hermanos? ¿Qué tenemos en común con los hermanos? ¿Tenemos una misma fe? ¿Tenemos un mismo Señor? ¿Tenemos un mismo Espíritu? ¿Tenemos la palabra del Señor? ¿Un mismo Salvador? ¿Una misma esperanza? ¿El mismo amor de Dios? ¿Tenemos las mismas batallas, las mismas luchas, las mismas victorias? Hasta podríamos decir, las mismas pruebas. ¿Cómo no tener una relación profunda, una relación íntima, más afinidad? ¡Qué alegría al vernos! ¡Qué alegría al estar juntos, compartir las victorias, compartir los gozos, las lágrimas, compartir al mismo Dios y compartir la misma gloria! Amén. Algún día cuando estemos allá en su presencia. Qué importante es esta comunión que tenemos los unos con los otros. ¿Y por qué? En Marcos capítulo 10, versículo 28 y 30, allí fíjense qué es lo que tenemos en común el día que creímos en el Señor Jesucristo. Marcos 10, versículo 28 al 30, dice, entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Esta misma fe. Lo hemos dejado todo por nuestro Salvador. ¿Dónde llegaron a reunirse los creyentes cuando vino esa feroz persecución? Acuérdense que en los primeros siglos del cristianismo, Satanás ha atacado fuertemente a la iglesia para destruir la doctrina, para destruir la iglesia. Y durante 200 años el cristianismo fue perseguido. El cristianismo sabemos que fue formado en base a la sangre de los mártires. ¿Dónde se reunían? En las catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Eran cementerios bajo la tierra, donde en algunos lugares habían muchas catacumbas, cubrían entre 150 y 170 kilómetros de longitud. Habían alrededor de 60 catacumbas.
Allí se reunían, eran laberintos y eran lugares donde iban a depositar sus muertos y allí se reunían. Entonces estos hermanos se reunieron para salvar sus vidas porque los perseguían a muerte. También en la Edad Media, siendo perseguidos por religiones, por la Iglesia Católica, aún se reunían. En tiempos de la cortina de hierro, países comunistas, igual se reunían. ¿Dónde se reunían? Se lo llamaba la iglesia subterránea, porque se reunían en sótanos, se reunían en los bosques, se reunían en cuartos donde cabían 40 o más personas, cuartitos, todos parados. No tenían Biblia, se reunían y leían una hoja o varias hojitas de las Escrituras. ¿Por qué es esto? Porque anhelaban estar juntos, deseaban estar allí, deseosos, hambrientos por leer la palabra del Señor. Si uno quiere saber si hay una persona que realmente es un creyente, bueno, va a venir a la iglesia. Y fíjense este versículo, 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estos 3.000 que se habían convertido por el mensaje del apóstol Pedro allí en Pentecostés, deseaban, anhelaban estar juntos. Muchos hermanos vendieron sus propiedades para poder solventar esa unidad, para estar juntos, para ayudarse los unos con los otros, para poder seguir escuchando esta sana doctrina. ¿Por qué ellos deseaban esta comunión? ¿Qué es lo que les unía? El nuevo nacimiento. Cada persona que ha nacido de nuevo desea estar con el Señor. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso los incrédulos no desean estar en comunión, no desean venir a la iglesia. Por supuesto, hay hermanos carnales, como dice un pastor, hermanos carretillas le llaman, porque para que anden hay que alzarlos. Se mueven a medida que vos los alzás, y allí se mueven, ¿no? Allí van. Estos hermanos deseaban estar en comunión los unos con los otros, pero también era la enseñanza común que todos anhelaban. En Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y esta es la palabra koinonía. Tenemos una misma salvación. En Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Y 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que tenemos en común. Tenemos una salvación, una fe, un Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios y, como dijimos, las luchas, las batallas, los goces. También tenemos confianza. La comunión es confianza. Nadie tiene comunión y confianza con alguien que desconfía, con alguien que no da confianza, ¿no es cierto? Más bien nos apartamos de ellos. Y cuán importante es la hermandad. Por eso dice acá: y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día deseaban estar juntos. Hoy en día muchos se conforman con estos medios, que no es lo mismo. Tuvimos que usarlo, pero hay muchos que se conforman allí con la iglesia de YouTube,
con el predicador favorito que aparecen allí en YouTube, pero no es la misma comunión, no hay la misma confianza. No puedo hablarle de mis luchas, no puede conocer él mis victorias y mis goces y mis lágrimas. Hermanos, sigamos apoyando a la iglesia. Qué fundamental es la asistencia de cada uno de nosotros en la iglesia. Por eso dice en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, qué hermoso la confraternidad, la familiaridad, el amor, la franqueza, la sinceridad, cuando estamos juntos, ¿no es cierto? Qué precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí Dios envía bendición, dice, y vida eterna. Dios derrama bendición. Qué terrible cuando los hermanos se pierden la reunión. Ya se perdieron esta. Imagínense, se perdieron ya esta. Es irrepetible. Ni aún por audio se puede palpar. Verles a ustedes y ustedes verme a mí, esto es emocionante. Cuán importante es esto y que el diablo está haciendo todo lo posible. Es una obra satánica para que los creyentes no se congreguen. Es una obra diabólica para que el creyente se conforme en su casa, tal vez mirando el partido de fútbol o en la película o sea lo que sea, o el predicador, quien sea. No es de Dios, no es de Dios. Por eso perseveraban en la comunión. Tercero, perseveraban en el partimiento del pan. Esto es la cena del Señor, dice el capítulo 2, 42 del libro de los Hechos, y perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles, esto es la enseñanza. Segundo, en la comunión unos con otros, no podemos tener comunión con aquellos que tienen diferentes doctrinas. Y tercero, en el partimiento del pan. Sabemos que esto fue un mandato del Señor. Hay dos ordenanzas en las Escrituras, que es el bautismo y la cena del Señor. Esto es lo que el Señor mandó. Vemos en los evangelios, vemos que la practicaron los apóstoles y vemos la enseñanza en las epístolas. Perseveraban en esta doctrina también, en esta enseñanza. Lo vemos allá en Lucas capítulo 22, versículo 19, allí cuando el Señor estaba por celebrar la Pascua judía. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pueblo judío llegaba su memorial hasta la Pascua. Llegaba hacia ese acontecimiento tan importante para el pueblo judío, que había sido liberado de la nación de Egipto, había sido liberado de la esclavitud de Egipto, pero ahora el Señor Jesucristo lleva más allá, a un acontecimiento más importante aún, que es la obra de Él en la cruz, donde cada creyente, el día que ha venido a Cristo, ha sido liberado de la esclavitud del pecado. La Biblia nos dice que esto es un acontecimiento muy importante, que la iglesia debe perseverar en esta práctica, en recordar, en este memorial. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Esto es un memorial, es conmemorativo, no es como la Iglesia Católica dice, o hay iglesias calvinistas también, iglesias reformadas, que atribuyen un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Que atribuye alguna gracia, que atribuye algún don. No creemos eso. Creemos que es un memorial. ¿Qué es un memorial? Es un recuerdo.
Estamos recordando lo que Cristo hizo. No es que me está otorgando algún don, algún beneficio, alguna gracia. No creemos. Bueno, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, pero creemos que esto es una ordenanza porque Cristo lo ordenó, los apóstoles lo practicaron y en las epístolas se enseñaban. Entonces, esto era un memorial y que la Iglesia lo practicó. Y el último, perseveraban en las oraciones. ¿Qué significa orar? Una de las características más importantes que vemos en el libro de los Hechos es cómo ellos oraban. Fíjense, allí nomás nos da algunos ejemplos. En Hechos capítulo 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con los hermanos. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Para qué subían? ¿Para qué iban? A orar. Y allí ustedes conocen lo que pasó. Este cojo fue sanado por medio de estos apóstoles. Los apóstoles tenían ese don de sanidad. Los apóstoles tenían ese don de hacer milagros. Y dice que estos que vieron allí el milagro no podían negar de este hombre que fue sanado. Después de esto, por celos, dice la Escritura, lo metieron en la cárcel y le advirtieron: no sigan predicando, no hablen más de Cristo. Y ellos alzaron su voz en oración. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjense el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué la Iglesia necesita orar? ¿Por qué la Iglesia necesita reunirse y orar, clamar al Señor? ¿Por qué oran ustedes? ¿Por qué claman? ¿Por qué ruegan? ¿Por qué dan gracias? ¿Por qué buscan a Dios? ¿Por qué buscamos su rostro? ¿Por qué lo hacemos? Para ver su poder. ¿Han visto el poder de Dios a través de la oración? ¿Qué más? Confiamos en Él, tenemos fe en Él, que Él va a responder. Nos da gozo, nos da paz. Hermano, por comunión. Dios me habla a través de la palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Hablamos con Él, necesitamos esa comunión con Él. Jesucristo necesitaba orar. Él buscaba el rostro de Dios. Hay una oración, una de las oraciones más hermosas del Señor Jesucristo que están registradas en las Escrituras. Juan 17. Esa oración que hace el Señor Jesucristo por Él mismo, por los discípulos y por la Iglesia. Ora por nosotros. Esa oración intercesora que el Señor Jesucristo hace allí en su humanidad, buscaba esa comunión con Dios. Necesitamos la oración y como estos hermanos lo oraban allí libremente, voluntariamente, espontáneamente. Y así es la oración que cada hijo de Dios está buscando en esa presencia, estar en la presencia de Dios. En Hebreos 10, 19, 21 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjense,
Tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Buscamos su rostro, buscamos tener comunión con Dios, buscamos suplicarle, rogarle, aún darle gracias. Tenemos esta confianza. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar a Dios por nuestras luchas? Por eso buscamos su rostro. Oraban porque se daban cuenta de su gran necesidad. Dice las Escrituras en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos esa ayuda, necesitamos esa fortaleza, necesitamos orar, pero gracias a Dios tenemos este mediador, que Él intercede por mí, que es el Señor Jesucristo. En Job capítulo 9, 33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo es nuestro mediador. No venimos con nuestras oraciones, nuestras plegarias por nuestra suficiencia, sino venimos por medio de Cristo, por los méritos de Él, por su sacrificio. En Efesios 2, 18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Hay un solo mediador, dice allí Timoteo, ¿se acuerdan, no? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, aquí está lo que Satanás está siempre atacando, que los creyentes no perseveren en esto, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Atacan para que no vengan a la iglesia, atacan para que vivan una vida allí lejos de lo que es la sana doctrina, la palabra del Señor y la comunión, cena del Señor. Clamemos al Señor por tantas necesidades que como iglesia tenemos. El Señor les bendiga.